GBA, Consultoría y Capacitación, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la perversión en el diseño de los sistemas tributarios en México, con la participación especial de la doctora Yolanda Ramírez Soltero, quien es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana, licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Fiscal y especialista en contribuciones por la UNAM. Actualmente es directora del despacho de asesoría corporativa, abogados postulantes y contadores públicos certificados. Funge como presidente académico de los programas de diplomados en contribuciones del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Directora de la sección de Derecho de la revista Nuevo Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría de la UNAM. Funge como directora de proyectos de investigación doctoral en Derecho Fiscal en la UNAM, además de ser catedrática en diplomados y maestrías en diversas universidades en el interior de la República. Ha publicado artículos para las revistas de Contaduría Pública, Consultorio Fiscal e Idea Económica, así como los libros Armonización Fiscal para América del Norte, en Reto del Siglo XXI, Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC y Precios de Transferencia en Estudio Perspectivo y Propositivo para los Estados Unidos Mexicanos. Fue acreedora al primer premio Líderes de la Contaduría 2011 en GBA Consultoría y Capacitación. En la conducción contaremos con la participación del contador público Nicolás Pérez Méndez. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros internautas. Bienvenidos a una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Y bueno, pues el día de hoy estoy acompañado por una invitada destacada, por supuesto, prácticamente está en su casa, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Yolanda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto y qué honor que nos hagas favor de acompañarnos, Yolanda. Muchas gracias, Nico. Gracias a todos los internautas, ¿verdad? Les vamos a llamar así, o radioescuchas, porque nos reciben de nueva cuenta con un tema que he de suponer de sobrado interés, porque si algo es preocupante es la desbordada circunstancia que se comparten en muchos países, no solamente en México, de pasar de un aspecto de corrupción normativa tributaria a un tema de depravación corruptiva tributaria. Es algo que luego nos preguntamos, decimos, bueno, ¿qué estamos viviendo realmente y qué consecuencias de derecho está teniendo tanto para el Estado como para los contribuyentes? Porque una perversión en un diseño normativo tiene consecuencias para todos, ¿verdad? Claro. Pues mire, es muy interesante el tema y ya previo al inicio de la transmisión, pues ya estábamos adelantando algunos de estos puntos. A mí me gustaría, Yolanda, que me empezaras a platicar el tema interesante, por supuesto, la prevención de todos estos sistemas, por supuesto, enfocado a nuestro sistema tributario mexicano. ¿Por dónde empezamos para analizar el tema de esta perversión, Yolanda? Han corrido muchos años ya de ejercicio profesional, hace 30 años, y también en la materia académica hace 33 años. Y como que llegó el momento de hacer un corte a lo aprendido, ¿no? A voltear atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando hoy día que la percepción social de injusticia está siendo como una constante social? Nosotros tenemos una ausencia académica muy importante. En ningún programa educativo enseñamos a los jóvenes lo que es la moral tributaria. Andrés Manuel, nuestro actual presidente, trae una técnica asociada de moral con un proyecto de Estado que ha sido altamente criticado. Pero yo voy a comentar si es necesario que en el Plan Nacional de Desarrollo y en las actuaciones normativas de nuestro Congreso haya una base mínima de moral. Hay un autor que los alemanes obligan al estudiante a leer y obligan al ingresante al sistema de rentas internas de Alemania, que es un libro de Klaus Tipke, que traducida al español se llama Moral Tributaria del Estado y de los contribuyentes, porque la moral debe ser una constante social.
si empieza a declinar la moral para todos los efectos, tanto del Estado como del contribuyente, tenemos lo que hoy está, donde se felicita al que no paga el impuesto, al que lo evade, lo simula, al Estado que logra en vías incautas lograr una recaudación efectiva que después dispendia, que no hay un control del ejercicio de gasto público. Y es donde hace 60 años el autor Klaus Tip, que dice algo que voy a permitir leer, es muy poquito, pero se refiere a la miseria legislativa en los países. Y nos señala que el legislador federal o de las entidades subnacionales, fíjense lo que dice, actúa de manera inmoral cuando de modo doloso o culposo dicta leyes inconstitucionales, o cuando no deroga o modifica aquellas leyes que de modo fundado, es decir, sus cortes han resuelto que son inconstitucionales. Entonces, la inmoralidad en el propio diseño normativo, ¿a quién se le impetramos? Decimos, los diputados no tienen formación. ¿Qué les pedimos ahorita a los ingresantes federales o estatales cuando llegan y no entienden a qué se van a enfrentar? No tienen las capacidades materiales, ni formales, ni sustantivas para entender lo que van a enfrentar. Y decimos, bueno, tienen una nota, una curva de aprendizaje, ¿no? Pero parece que esa curva de aprendizaje termina cuando se termina el sexenio. Porque cuando vemos temas que han sido autorizados en cada ocasión y que tiene reverberancia social, decimos, ¿qué está sucediendo? Porque costear la administración de un error, costear la impartición de justicia de un error que surge en la normatividad en los congresos federal o estatales, tiene un precio social. He elegido 3 temas básicos, uno de ellos que son los créditos hipotecarios que otorga el Infonavit, y para lo cual Andrés Manuel dice, entro yo con un proyecto de responsabilidad compartida para aquellos empleados que han estado pagando 15 años su crédito, que tienen menos de 4 veces el salario mínimo, que lo perciben de esa manera, que al menos durante 24 meses han pagado en forma continua lo que les correspondía del crédito hipotecario. Yo les prometo una quita interesante hasta del 45% de su crédito. Pero ¿dónde nació el injusto de Infonavit? ¿A qué integración legislativa le vamos a impetrar la responsabilidad de generar programas hipotecarios impagables para los trabajadores? Porque no nos pueden decir que no tenían las razones actuariales para haber hecho un diseño perverso. Un diseño que muchos trabajadores advierten y que están indicando en su momento, oye, no lo puedo acabar de pagar, ¿no? Llevo 15 años pagando y debo el doble, debo el triple de lo que vale. Yo no tengo nada más que una posesión legítima, porque la titularidad se dará cuando yo libre la hipoteca y no sé si estaré vivo. A lo mejor me va mejor que me muera para que mi familia lo reciba librado por un tema de seguro que tiene una aseguranza, el crédito. Eso es inmoral. ¿Y a quién le imputramos la inmoralidad? Porque pasaron sexenios priistas, sexenios panistas y sexenios, bueno, y que en el Congreso hubo integración periodista, donde están unas quejas, de veras, un cabildeo en favor de los trabajadores. Otro de los temas que nos llama es la compensación universal. ¿Cómo es posible que en 2003 y 2004 hay un cabildeo muy profundo acerca de las compensaciones para quitarles la etiqueta de IVA y renta y poder atender a un dinero que está en el Tesoro Nacional? Porque IVA se genera el saldo a favor ante el pago efectivo. No opera, bueno, en esos años todavía operaba el no pago, pero después cambia la redacción a que solo pago efectivo genera IVA a favor. Entonces, ¿dónde están todos los estudios que justificaron al Poder Legislativo para otorgar la compensación universal, así como los resolutivos de la Corte que hoy se van a la basura por una apreciación indebida de que gracias a los comprobantes fiscales digitales se crean ficciones de derecho?
o se crean comprobantes que son legales, pero que advierten una actividad fantasma y que entonces no da lugar a la compensación, generando un mega problema de estrés financiero en varios sectores de la industria y del comercio. Y obviamente, ¿qué está sucediendo con los amparos que se vencen este 14 de febrero? Y algunos no exactamente en esa fecha porque van a aplicar la autoaplicación de la norma, que no necesariamente la fecha en que se promulgó la disposición, ¿verdad? Que tuvo su vigencia la disposición. Y otro monstruo derivado del efecto BEPS de la OCDE, básicamente en deterioro en la base, que el 69B indica que sí hay varias hipótesis donde no se pruebe la capacidad material de la compañía porque no tiene empleados, porque no tiene inventarios, porque opera sin empleados. Entonces va a determinarse que es una simulación de acto con efectos tremendos para el sector en donde operan y donde ni la Corte ha dado ningún fallo favorable en el sentido de te reconozco un ángulo de inconstitucional en las normas vigentes y que niega en todo efecto la suspensión de acto reclamado y donde el particular se está viendo entre la espada y la pared. Quisiera retomar estos 3 pequeños ejemplos de perversión normativa, donde ¿quién está asumiendo un análisis científico sobrio, donde se indican las consecuencias para todas las partes? Porque las consecuencias no son para el Estado solamente o no son para el particular, son para todos. Y nadie asume la responsabilidad. ¿Qué decimos? Responsabilidad objetiva de Estado. ¿Cómo? Si no está el soporte, perdón, el soporte normativo, ¿no? Bien. Yolanda, ahorita en lo que... Siguen que recupero la voz. Sí. Mira, estás tocando 3 temas muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, a mí me gustaría escuchar tu opinión, por ejemplo, hablando de la compensación y el tema que nos estás abordando. En esta materia, desafortunadamente también hay que tomar en cuenta los diversos poderes de los que se conforma el poder, se ejerce el poder a través del poder judicial, el legislativo, el propio ejecutivo. Desafortunadamente, hablando de tu tema, también debemos de involucrar al Poder Judicial a la hora de resolver los amparos. Sabemos que desafortunadamente utiliza mucho el Poder Judicial la justificación extrafiscal para resolver en contra del contribuyente. Entonces, en esa línea que tú me estás marcando, también el Poder Judicial está formando parte de esa perversión en el sistema fiscal. Híjole, Nico, tú sí que sabes tocar los puntos graves del tema. Es verdad, la moral nos impetra a todos, ¿verdad? Estado, contribuyentes y poderes. Porque hay un poder legislativo que actúa irresponsablemente, porque hay un poder ejecutivo que se encuentra obligado a operar dentro de un marco de legalidad, que es lo que se aprobó, un derecho positivo. Y porque tenemos un poder judicial que no necesariamente se ata a la justicia. Esto que voy a comentar es real. Lo voy a comentar porque creo que me ha llegado la edad suficiente para poderlo comentar. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial y nos preguntábamos algo muy importante: ¿somos Suprema Corte de Legalidad o Suprema Corte de Justicia? Y entonces los ministros estaban divididos. Estamos atados al derecho positivo. Debemos ministrar sobre la legalidad. En ese entonces estaba en boga aquel problema de la recapitalización de intereses en los bancos y ¿qué operaba? Pacta sunt servanda, lo pactado entre los partes, o res inter alia acta, las condiciones de mercado. Y dijeron, no, es lo pactado entre las partes, pero hace impagable a miles de familias sus hipotecas. Es que tenemos que funcionar con base en la línea del derecho positivo y no con base en la línea de la justicia. Si son pobres y no se pueden comprar casa, que no la tengan. Esa fue la respuesta que oí.
Y yo dije, caray, perdón, estamos en la Suprema Corte de Justicia. Más que la legalidad, debe primar la justicia. Entonces, si tú me dices en la compensación universal, que fue objeto en su momento tanto de una modificación legislativa como criterios de la Corte resolvió sí al lugar a la compensación universal. Porque el dinero cuando entra en la tesorería de la Federación rompe su etiqueta de origen, porque lo que importa es el control. A ver, si yo tengo un resultado favorable en impuesto a la renta, supongamos como persona física, me han retenido el 10 y mi retenedor lo ha pagado por mi cuenta. Yo tengo un ICR efectivamente pagado en exceso. Me dan la posibilidad de la devolución o de la compensación. Si voy a la devolución, viene la auditoría, en 2 años me van a pagar. Si viene la compensación, en forma inmediata la ejerzo y además le hago menor daño al erario público intentando una compensación que un flujo de efectivo saliente en este caso, del Tesoro de la Nación. Y así se decía, hasta 2018, 500,000 millones son de compensaciones registradas y 300 y tantos mil millones de devoluciones. ¿Qué le resulta de mejor trato al Estado? Pues el dinero que no sale, el dinero que está compensado. Pero viene 2018 con una exposición de motivos que dice no, porque gracias al tema de los CFDIs, comprobantes fiscales simulados, porque no es que sean falsos, no existen CFDIs falsos, todos son legales. Lo que se está señalando es que la operación puede haber sido simulada. Entonces, dice el legislador, como soporte de esta decisión es que no podemos otorgar la compensación con naturalezas diversas, pero no da el razonamiento de que le haya sido imposible hacer un seguimiento de aplicación. No ese es el caso. Dice, no, porque me estás creando simulaciones de acto para obtener compensaciones, ya no devoluciones. Preferimos que pidas la devolución porque a eso están llevando, ¿verdad? Preferimos que pidas la devolución, que se te audite la devolución y a ver cuándo la obtienes. Pero eso mete un estrés financiero al sector privado que no tenían contemplado para este año. Y obviamente que en una etapa mundial como la que nos encontramos, con temas de verdad gravísimos, quebrantos de paraestatales fuertísimos, con problemas de una hiperdeuda impagable para nosotros y nuestros hijos, con un tema de empresa pública donde de verdad también se llevó a una depravación de administración. Y no me estoy refiriendo solo a Pemex con el tema de los huachicoleros de tierra o de mar, porque ahora ya nos damos cuenta que enormes barcos se vendían su producto en alta mar o en los países nórdicos. O sea, el robo a la nación ha sido impresionante, sino que evidentemente a las empresas se le está metiendo en un problema de estrés financiero real. Tienes renta a favor, en el caso que yo decía del 10% retenido a los físicos, que es impuesto pagado real, y no puedes tomar este dinero real y pagado por los retenedores para pagar tus impuestos retenidos salariales. Cuando esto sucede y sucede en forma continua, entonces el estrés financiero los lleva a pedir prestado para pagar el impuesto, porque no hay empresarios de pequeña empresa y mediana empresa que puedan soportar este hecho si son físicos. Y supongamos que son morales y los morales traen el problema del IVA, ¿no? Impuesto al valor agregado en tasas menores a la tasa de 16. Toda tasa menor al 16 le crea estragos porque no puede transmitir un IVA que sí está pagando en sus acreditables y tiene el mismo problema. O sea, dice, ¿cómo opera si no puedo recuperar los IVAs de mis acreditables porque mis trasladados me los impiden? Entonces, también aquí hay un estrés financiero mayúsculo para sectores que por ministerio de ley no pueden transferir la tasa del 16 porque se dedican a medicamentos, porque se dedican a libros de texto, cultura, ¿no? Y muchos más que están en la hipótesis de la norma. Entonces, dices, oye, dime si en el diseño no hay una perversión, porque tú dices, se van al amparo. Sí, pero para probar el amparo tienes que probar la lesión jurídica,
que está constituida la empresa, que en el tramo de obligaciones aparece renta, que aparece IVA, que eres sujeto de material del tema, es decir, que has presentado declaraciones en el pasado donde estos saldos a favor se manifiestan y que en este mes de enero has aplicado el acto de injusticia pagando, ya sea en término del 17 o mediante requerimiento, que te salga en la página electrónica, oye, hemos detectado el incumplimiento, paga, ¿verdad? Entonces, y tienes que pagar. Solo pagando pruebas el acto injusto. Entonces, se tiene que someter al acto de injusticia para que la Corte le dé el trámite. Por eso no necesariamente el 14 de febrero es el término, porque el 14 de febrero puede significar que tú traías, que por ministerio de la norma, la propia vigencia te crea el daño, porque tú ya venías aplicando compensaciones continuas y de repente te enfrentas a un año, un ejercicio nuevo en donde todavía hay dudas por el punto de miscelánea si puedes seguir aplicando lo que traías en trayecto o finalmente no, ¿verdad? Hay pronunciamientos de las propias autoridades en forma divergente, o sea, simplemente hay duda en aplicación y hay quien dice no se puede más. Entonces se tiene que probar la lesión jurídica, si no la Corte te va a desechar el amparo porque evidentemente el interés jurídico no está aprobado. Entonces, qué barbaridad. O sea, y la Corte, frente a estas compensaciones, que va a decir, es problema de flujo. Bueno, el problema de flujo es tuyo, pero no es un problema de legalidad, es un problema de carácter financiero. Entonces, ¿dónde surge también, va a decir la Suprema Corte? Bueno, yo también estoy atada de manos para administrar justicia y me voy a tener que volver atada a legalidad porque el hecho de que tú no tengas dinero para pagar no es un problema impetrable a la propia normatividad, al derecho positivo. Es un tema que ni siquiera tiene que ver con la legalidad. Ahora, perdón, Yolanda, porque estás tocando un tema que me llamó mucho la atención. Efectivamente, una de las razones por las cuales se están limitando la compensación de acuerdo a la exposición de motivos es precisamente para que esas empresas fantasmas, las CEFOs, pues no lleven a cabo dicha compensación. Ahora, sabemos que existen muchas facultades en el Código Fiscal de la Federación para identificar ese tipo de empresas. De manera interna, aunque no regulada, también llevan a cabo limitaciones. El simple hecho de que tengamos problemas para inscribirnos en el RFC por el miedo de que estés creando una empresa que está destinada a realizar operaciones fantasmas, forman parte de esas medidas que la autoridad ha ejercido. Ahora, debo de entender que estas facultades que se han implementado en el código son insuficientes para identificar a las empresas, a las CEFOs. Sí, estas empresas emisoras de comprobantes y las empresas receptoras de comprobantes fiscales, les voy a decir algo, opino que es el problema menor. Si tú dices, es que la supercomputadora que tiene operando el Servicio de Administración Tributaria Mexicana, que tiene ya posibilidades de decisión, inteligencia artificial, como para decir, mira, este grupo empresarial a través de la emisión y recepción de comprobantes está nivelando su coeficiente de utilidad para pago en renta y los niveles de IVA para generar saldos a favor y recuperarlos. Ese sistema, por supuesto que puedes saber cuántos grupos tienen matriz de riesgo. Y yo digo, ¿por qué no auditas todo el grupo? ¿Por qué te limitas al emisor? Porque el diseño está mal. Si tú auditas al emisor con todos los receptores, vas a entender la materialidad de operación del grupo en su integralidad. Pero si tomas al emisor y no tomas al receptor, puedes cometer graves injusticias. ¿Qué pasa con un emisor que tiene emisiones reales con pruebas de materialidad real en un receptor? En este tramo sería injusto que a este se le determinara como un EFO definitivo y todas las características de sus comprobantes, perder la deducibilidad y el acreditamiento, porque así se dispone en la norma en el 69B, y sufrir la consecuencia cuando apenas empieza su ejercicio de defensa, cuando se publica que este es definitivo. ¿Y qué pasa cuando al mismo tiempo que con él realiza una operación real y materialmente probable, lo hace en forma simulada con una empresa B, ¿no? Con esta sí hay un ejercicio absoluto y pues incluso le podríamos llamar
excedido y en mucho, porque nada más hay operaciones simuladas. Y así lo va a hacer con la empresa C y con la empresa D también. Ahí ya no lo va a hacer porque va a ser una operación real. Cuando hay operaciones híbridas y no se toma en cuenta en el diseño de la norma que pueden ser reales, se pueden cometer gravísimas injusticias. Hay un problema en el diseño originario del 69B, que la OCDE lo señala. Tengan cuidados todos los países porque resulta que hay este ejercicio, pero no nos puede decir la OCDE que este es un derivado internacional, que no se haya hecho entre empresas transnacionales supervisadas por grandes firmas. Entonces, si esto es un problema nacional y un ejercicio gravísimo que se ha reclonado en las empresas nacionales, no solo en las transnacionales, un problema gravísimo, pero por supuesto que la supercomputadora, que es una auditora en línea, mucho más eficiente que un auditor físico, y en nanosegundos está obteniendo resultados, por supuesto que puede saber integraciones accionarias y movilidad de cifras de 5 años hacia atrás o más, ¿verdad? Si así lo disponen, para conocer quién está operando así. Por eso, cuando nosotros vemos, a ver, de los 7,000 que están subidos en el sistema de reporte, casi ya más que trimestral, mensual de los CEFOS, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no se toma una decisión científica lógica? Porque ahorita tengo un caso muy significativo donde el que emite, yo estoy representando al EFO, llegamos a la corte y sí probamos la materialidad desde que lo requirió la autoridad en recurso de revocación y juicio. ¿Saben lo que pasó? Les dio pereza. Era tanta la información, los peritajes aportados, que para no hacer un ejercicio se lo dejan a la corte, que al cabo el colegiado sí iba a trabajar, ¿no? Entonces, hay una pereza desde la institución. Ya no me traigas más información insuficiente. Ah, no, los jefes dijeron que no consideraba nada. O sea, entonces hay una pereza de operación en origen. Y no es correcto. Eso, desde el punto de vista del poder legislativo, una deficiencia muy grave en el diseño, en el poder ejecutivo, una pereza muy grande, en la administración de justicia, de nulidad, una pereza muy grande, y le dejan el trabajo al colegiado. Y le decimos al colegiado, ordena que trabajen. Lo único que te pido, ordena que trabajen. Y para mejor proveer, en una sesión de alegatos, lleve a la contraparte, que es una industria muy formal, muy seria, muy auditada, con programas de control interno insuperables, para probar que cada producto se tiene la forma de probar que fue adquirido y que fue colocado y que fue vendido y en dónde fue vendido, a qué hora fue vendido, cuándo se emitió el comprobante fiscal digital. Si hacen el amarre de los dos órganos, de las dos materialidades de control, se hubiera acabado el asunto hace mucho tiempo. Pero aquí el tema es que ya hubo un daño público, aunque la Corte dice, no se hace ningún daño primero con que aparezca en la lista de los preventivos y después del definitivo. ¿Quién le va a sustituir el daño causado económico y moral al contribuyente que ha sido difamado, que ha sido limitado en su operación? Porque cuando aparece en la lista definitiva dejan de tener operación con él y además tiene una carga financiera por el daño causado a ese particular que le ministró los comprobantes. Fue una operación real. Entonces, yo creo que no podemos ser irresponsables, que bueno, le pasó a uno, pues que le pasen a unos más. No se puede hacer así de irresponsable. Miren, hay países donde se tienen referentes de que se generan en el Congreso grupos de inteligencia tributaria, que tienen expertise, que han sido ministros, magistrados, autoridades y particulares que han demostrado calidad técnica, científica y moral. ¿Por qué no se crea para México grupos científicos de verdad? ¿Por qué se le corre? Por ejemplo, yo he visto autoridades corridas sexenio a sexenio con unas capacidades impresionantes, donde tienen trayectoria de carrera, 40 años, hasta 50 años, que les han corrido por vejez, o que les han corrido porque querían la plaza para el compadre, o gente que ha estado en la corte de una calidad indubitable, que puede ser llamada, oye, danos tu expertise.
y sector privado hay abogados y la contaduría pública también tiene gente de mucha calidad. ¿Por qué no se integran grupos de inteligencia? ¿Por qué siempre se está dotando de parámetros de insuficiencia, de experiencia? Tenemos que volver a reempezar de alguna manera. Yo les digo muchos a mis estudiantes y a mis clientes, se los digo, tú tienes 1 metro cuadrado de actuación, ¿por qué no actuamos bien en ese metro cuadrado? Parecía utópico y la moral muy superada, pero tenemos que recuperar en algún sitio la forma de actuar. No podemos seguir operando de esta manera. Es que así se hace en el planeta, pues en el planeta, pero no aquí. Es decir, tenemos que empezar a poner orden en la casa, ¿no? Por eso hoy, que aparentemente es un tema pequeño, no lo es tanto. Dice, oye, es que hasta el viernes van 100 amparos. 100 amparos dentro de una reforma tan importante son nada. A lo mejor dice el riesgo de Estado, la gente se va al amparo. Sí, pero no mucha gente tiene para pagar un amparo. Es que van a salir los puntos de resolución miscelánea. ¿Dónde está? Porque hasta hace 1 hora que estamos rastreando a ver si ya se publicaron. No están ahí. No, es que las cámaras van a presionar en forma insuficiente. ¿Y si no? ¿Y si no, qué va a suceder? Me decían unos alumnos, estoy dando clase ahorita en Oaxaca, que están en recaudación, estamos recibiendo cantidades bárbaras de bienes incautados. Queremos crear un SAE, un sistema de bienes asegurados, o de bodegas impresionantes de bienes, o de congelamientos de cuentas. Así va a operar el Estado, ¿y quién va a comprar todo eso? ¿Vamos a dejar sin operación las empresas? Yo creo que tenemos que llegar a un stop, decir, a ver, no se trata de esto, no se trata de esto. Impresionante, impresionante, pero además, Yolanda, mira, yo también veo muchos problemas, no solamente para la propia empresa, como tú bien mencionaste, estás involucrando también a las personas que llevan a cabo la compra y están obligadas por parte de la autoridad a estar demostrando la materialidad de sus operaciones. Y tienen muchas consecuencias. Por ejemplo, en el decreto hay personas que si llevan a cabo operaciones con personas que han sido enlistadas, pues no les va a aplicar decreto, tanto para efecto de ICR, de IVA, y en reglas de resolución existen cantidad de personas afectadas cuando yo le compro a una persona que es citada como presumible como EFO. No, que está defendiendo. Oye, los últimos 5 años, pues, ¿qué les pasa? O sea, dice, si la regulación no es tan antigua al tema, y aunque lo fuera, nunca se previó que fuera soporte para un beneficio de región, de los estímulos de la zona. ¿Cuándo van a poder estar listadas en el tema? Y además el diseño es tan defectuoso que dices, órale, estoy listada, felicidades por mí. A ver cómo le fregado le haces para vender al 8% cuando te transfirieron al 16%, ¿verdad? Ella también va a tener un problema de recuperación de esos IVAs. Mira, yo puedo entender que como respuesta política, digamos que vamos a hacer un estímulo en zona y vamos a reactivar sectores por región, ¿no? Pero también es cierto que si no mides el efecto de traer atrás una técnica que ha operado desde la OCDE y desde la Unión Europea, porque la directiva comunitaria fue la materia inspiradora para México, para esta república, sin advertir los aspectos financieros depravados que va a tener para el que se acoja a la zona de estímulo. O sea, ahora está peor el tema. Me cogí al estímulo y me fue peor. Tengo problemas gravísimos para la recuperación, genero saldos a favor que no puedo recuperar en compensación y para la devolución pues me tienen que auditar. Es así la perversión, es a lo que nos estamos refiriendo. Dices, ¿cómo me das un beneficio que al aceptarlo y abrazarlo me da un puntapié y en el punto más doloroso? Es donde volvemos a repensar, bueno, ¿quién está haciendo estos diseños? Vaya que tiene inexperiencia en el tema, vaya que nunca ha estado sentado ni en el sector privado ni en el sector público. Se necesita tener experiencia en la materia para razonar lo que se va a mandar al Congreso. Nuestros pobres diputados, pobrecitos, pues están llegando y muy poquitos de ellos han tenido formación en la materia. Los lanzan los partidos porque están bonitos, pero realmente ¿dónde está? Tienen un corazón, son jóvenes, son millennials aplicados.
Bueno, los millennials, qué bueno que son millennials, pero si no tienen el expertise y solo tienen corazón y no van a entender la materia y no se rodean de gente que los asesore, pues entonces estamos viviendo una simulación de Estado a través de una simulación de Congreso, a través de una simulación normativa de quien diseña lo que no sabe. Entonces, por eso hablo yo de la perversión. No podemos continuar jugando como ciudadanos a que vamos a hacer como que legislamos, como que aplicamos la parte ejecutiva en legislación normativa y como que ministramos justicia. Se necesita asumir una responsabilidad de conjunto que hasta ahorita hemos estado mandando a la basura, y por eso tenemos este tema de Estado. Decimos, bueno, si nos vamos a Centroamérica, Sudamérica o África o a unos países del sureste asiático, a lo mejor decimos estamos mucho mejor que ellas. No me quiero comparar, no quiero que nos comparemos, porque siempre en la comparación alguien gana y alguien pierde. Comparémonos con nosotros mismos, comparémonos con el sentimiento que tenemos cada año que sucede de que las cosas no van bien. Y advirtamos lo que le está pasando a nuestra industria. Nuestras cámaras están gritando, señores, estamos decreciendo. Y por otro, el Estado, no hombre, con los programas que traigo va a llegar inversión directa, ¿no? Pues dígame cuándo, porque pues ¿dónde está, no? Tenemos pérdida de empleo. Y bueno, yo no le puedo decir a mi pueblo que se acostumbre a vivir como San Francisco de Asís, porque era una zeta. Él comía de los frutos del campo, pero ya no tenemos campo, ya no tenemos abejas para ir a quitarles de su pan a la miel. O sea, no podemos tampoco aseverar esas cosas. Ya creo que somos un pueblo donde los que venimos de los 50 y de los 60 ya nos estamos empezando a ir. La última etapa donde sí obedecíamos a nuestros padres y donde nosotros nos aplicábamos por ellos y nuestros viejos para ver por ellos. Pero hoy día con esta hiperglobalización de la irresponsabilidad y de donde no me importa lo que le pase al de junto, ¿verdad? La indiferencia. Es verdad, estamos viviendo la globalización de la indiferencia y estamos caminando con estos jóvenes donde sí, pobrecito, pero no es mi problema, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tenemos que retomar y pronto la condición de la indiferencia tributaria. Sí, y bueno, mira, fíjate, hablando precisamente de la responsabilidad, aunado a todo este esquema y sobre tu línea de depravación, también tenemos que aunar pues el incumplimiento por parte de las autoridades. Si bien es cierto, ok, en código tenemos plazos para las devoluciones. Vamos a suponer, ya estamos con la legislación vigente, no puedo aplicar la compensación universal, pero por otro lado, además, los incumplimientos en los plazos por parte de la autoridad fiscal. Sabemos que de repente hay épocas en las que por más que entregues documentación, por más que lleves a cabo cumplimiento de plazos, no te hacen una devolución de impuestos. Sí, ¿y dónde aplicamos la responsabilidad objetiva del Estado? Porque la reforma a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde diga, no, sí la estamos metiendo a la responsabilidad objetiva. Sí, pero son 3 escasísimos puntos. Vamos a decir, es que no hay una definida fundamentación y motivación. No es verdad, porque va a decir, en este caso la autoridad responsable, no, hay una debida fundamentación y motivación y el código me indica esto, pero fíjate que te pide información adicional, fíjate que miles de tramos intermedios y no te he devuelto. Y ejercicio de facultades. Sí, para devoluciones, ¿cuántas facultades puede ejercer la autoridad? Sí, están limitadas, intentando que pruebe, ¿no? Es que yo necesito esta auditoría, una revisión de gabinete, operar con múltiples mecanismos para evitar la devolución impronta. Y cuando le decimos, vamos a llevar una responsabilidad objetiva del Estado, ok, me vas a devolver tarde, pero me vas a pagar un plus, ¿no? No hay responsabilidad objetiva del Estado ni de los trabajadores. Inténtalo buscar por la materia tributaria y no la vas a encontrar. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Y yo no le puedo decir a la inversión directa o indirecta extranjera que lo que va a encontrar es lo mismo que encontramos los nacionales y que estamos en un estado de indefensión pleno. Yo entiendo que hay que defender la recaudación y hay que cuidar el tesoro, porque es la caja de la que se va a administrar el ejercicio del gasto público, pero al ejercicio debido del gasto público, porque ahorita está súper inflado.
Oye, 5.800.000.000.000 en un pueblo amolado, pues yo no sé de dónde los vamos a sacar. Y el Estado está tan seguro que lo va a sacar de operaciones simuladas. A ver, de verdad, quien es un operador simulado profesional no le preocupa, porque todo es simulado desde el acta constitutiva hasta su operación misma. Se desaparece y no le pasa nada. Pero las empresas que sí están operando, ellas sí tienen un problema real y los están ubicando en un supuesto hasta delictivo. Y ellos sí están dando la cara al Estado. Entonces, verdaderamente hay que detenernos ya a revisar con puntualidad qué está sucediendo. La misma Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tú vas al amparo o en el juicio de nulidad, pides la suspensión en materia de comprobantes fiscales digitales y materiales, no te lo dan. Y vas a la Procuraduría, oye, ya me subieron, el Estado lo puede hacer porque la norma lo permite del 69B. Oye, ¿en dónde me cobijo? Pues depende de la religión que tengas, rézale a tu Dios, ¿no? O sea, por favor, si el esquema de derecho positivo debe dar mecanismos de defensa, estamos legitimados a la desobediencia. Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, porque tenemos que encontrar la legitimación de obediencia, pero también la legitimación de la desobediencia. Porque porque estamos frente a un tema de injusticia plena. Si el particular no encuentra el mecanismo para encontrar la justicia, que lo debe dar la Corte. Una Corte que ministre justicia, que de origen legisle, ¿cómo? A través de sus sentencias aditivas. La escuela italiana ahí está. En una temporada de alguna integración se dio la legislación de origen. Se dio que en materia de impuesto al activo podrías deducir incluso los del sistema bancario, financiero. Y eso nunca se reformó por parte del Congreso y era una tremenda situación de que se impidiera una injusticia plena, ¿no? Porque era un trato desigual a los que tenían una condición semejante. Pero cuando la Corte va a resumir su parte de justicia, ese es el gran punto. Cuando el Poder Legislativo va a tener propuestas correctas y valoradas por un comité de científicos antes de que pase a pleno, porque si no tiene problemas. Cuando va a tener, en este caso, el Poder Ejecutivo una normatividad justa para una aplicación justa y no excedida. Yo acabo de estar en algún lugar donde di clases y me decía uno de mis alumnos que era autoridad, yo le saqué pagarés al contribuyente. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Para que me pagara? Le hice firmar pagarés para que no se me evadiera y cada mes me pagaba y yo le regresaba el pagaré. Oye, pero eso no está en la disposición normativa. Pero está en la mía para que sí me pague. O sea, ¿te imaginas? O sea, legislación de origen por parte de autoridades ejecutivas. Yo entiendo que está intentando hacer bien su trabajo, pero no es así. Porque entonces al ratito cada quien va a legislar en origen, va a crear su feudo legislativo, ¿no? Órale, pues lo que diga cada autoridad de cada circunstancia, pues no. Porque eso nos deja a todos en un amplísimo estado de indefensión. No podemos operar de esa manera. La gente tiene miedo de perder su empleo. Pues si no recaudas, lo pierdes. Espérame tantito. Pero no así. Mejor vamos creando bases, como lo que hace Procuraduría, sentar a las gentes, bueno, autoridad, ve y siéntate con el contribuyente y ve la mejor forma de que continúe y pague sus impuestos. No le asustes de que le vas a parar, le vas a quitar su dinero. Necesitamos empleo. No podemos asustar así a la gente. Sino la gente va a decir, yo ya no quiero poner empresa, mejor busco empleo y bien pagado, ¿no? Bien remuneradora, ya no puede ser en el sector público porque hay una limitación de entrada, pero sí en el sector privado. Ya no quiero tener empresa. No se trata de eso. Se trata de que crezcamos juntos, que hagamos bien las cosas. ¿Cómo fregados le vamos a hacer? O sea, y no podemos seguir derivando de que estamos jugando todos a ser una facción de hacer. Es decir, hacemos lo que podemos defendiendo, hacemos lo que podemos legislando, hacemos lo que podemos cobrando, hacemos lo que podemos ministrando justicia. Creo que basta. Tenemos que decir basta. Hace falta, Yolanda, pues como estamos analizando, ciertamente y desafortunadamente
los contribuyentes ante esta situación, todos los costos que implican los medios de defensa para demostrar la materialidad, y como tú comentas, pues no todos tienen para defenderse. Tan es así que tú volteas a ver esta reforma en cuanto a la compensación universal y 100 son insignificantes, pero es por falta de, no por falta de interés, es por falta de dinero para hacer el ejercicio de la justicia. Y desafortunadamente en materia fiscal, pues el contribuyente tiene que asumir los costos. Tiene una repercusión en el estado de inversión del empresario en territorio nacional, de hacer esas inversiones que son inhibidas por este tipo de medidas. No, mira, y ponle tú, 7,000 empresas subidas a la base de las fantasmas frente a cuántos millones de contribuyentes, por favor. No me digan que 17,000 hacen la diferencia. O sea, no estamos hablando de 1,500,000, 17,000. Son 7,000, por favor. Que no me digan que porque una persona hace algo indebido, todos los demás deben ser llamados rateros. Eso es un insulto al pueblo de México. Y si nosotros vemos los ánimos de recaudación, los porcentajes voluntarios son altos. Ok, vienen de retenidos en sueldos y salarios, pero son altos. Están pagándose el impuesto voluntariamente. No trates a tu pueblo como ladrón. O sea, no se puede hacer eso porque inauguramos un ejercicio legislativo. También tenemos que ser cautos en lo que se hace, ¿no? En lo que hacemos en cualquier circunstancia. Todos opinamos que todos tenemos la razón. A lo mejor tenemos partes de razón. O a lo mejor tenemos muchas sin razones. Pero esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar pronto. Porque parece que los esquemas se están agotando, el económico internacional, el económico en diseño para efectos tributarios, los regionales y domésticos. Entonces, considero que necesitamos seres pensantes, que se piense de otra manera esto para que los resultados sean diferentes. Porque si seguimos pensando que esta es la salida más adecuada y que el globalizar las metodologías son la respuesta adecuada, pues a lo mejor tenemos un fallo generalizado que nos lleva a decisiones planetarias generalizadas equivocadas. Si la destrucción de la humanidad es el diseño, pues yo creo que hay un diseño equivocado. ¿Por qué? Porque no podemos asumir el papel de dioses. ¿Desde cuándo podemos formar la vida? ¿A poco la partícula de Higgins que se descubrió nos da la temática de la comprensión de la energía universal? Por supuesto que no. Lo que hay es un cúmulo de soberbia en la acción humana científica. Y también en esta materia, que es la materia impositiva, ¿verdad? Entonces, como que hay que repensar qué estamos haciendo y a dónde estamos yendo y cómo lo vamos a enderezar. Yo creo que si no salen pronto los puntos de miscelánea, va a empezar a haber un malestar generalizado, a menos que sea la intención de crear el malestar generalizado, que sería una doble perversión, ¿verdad? Crear malestar social para crear reactivos sociales. Entonces, no. Tal vez todavía enero, algunos pagaron, algunos otros no, porque no hubo flujos, pero para febrero, si siguen impagando, entonces ya van a empezar las llamadas de otra manera, ¿no? Hasta las ejecuciones mismas. Ándale, ciérrale las llaves de flujo a los microempresarios y mediana empresa y verás el despedidero de gente. Y las informalidades, los negocios de informalidad que se van a abrir. La gente tiene que comer. Y el mexicano está acostumbrado a resolver en la informalidad su problema económico. Abre las puertas de su garaje y pone su negocio. De lo que sea, de comida, de venta, de lo que sea, porque va a comer, ¿no? Y dice, no veo la inmoralidad en que yo coma de la informalidad, porque no es robar. Dice, no tengo para la formalidad, no me dan oportunidad de la formalidad. Bueno, esos riesgos de diseño económico, porque finalmente la macro se refleja en lo micro, tienen que verlo. Ahora también está el tema que se plantea, por ejemplo, están empujando efectivamente este tipo de reformas a la informalidad, y también tenemos el tema de los despidos que ha habido por parte del sector público. Entonces,
Ciertamente tenemos en código las facultades otorgadas a las autoridades fiscales para identificar la informalidad, pero cuando se inhabilitan con este personal, pues están las reglas, pero no existe quien las ejerza. No, imagínate, ahorita me fueron a ver un grupo de despedidos y les decían, mire, la prescripción en materia gubernamental es de 4 meses. Porque ustedes no se manejan con la Ley Federal del Trabajo. Ustedes tienen un código laboral público, ¿verdad? Con las características de la legislación pública. Son 4 meses para su prescripción de su acción en el despido. Y obviamente dicen, es que nos hicieron firmar la renuncia. Y fue una renuncia obligada porque somos gente de confianza y nos han entregado ni siquiera un finiquito. Solamente nos quedamos con la última quincena y ahorita ya no tenemos con qué vivir. Y no hay quien nos contrate porque somos altamente especializados y gente muy valiosa, gente cuya expertise tardó sexenios en obtener y que se va a la calle. Y la gente que llega que no sabe hacer nada. Ahí tenemos muchas áreas inhabilitadas inoperando porque no saben qué hacer con lo que tienen en la mano. Despidieron a todos en vez de dejar la parte operativa con los titulares se fuera, ¿no? La parte operativa resuelve el tema y los titulares lo aprenden de ellos. Y los despiden. Y no les dan una opción de vivienda, una opción de continuar. ¿Por qué? Porque vienen de otra estructura, son mexicanos que habilitadamente están haciendo su función y que en materia laboral tienen que entrar antes de la prescripción de los 4 meses en su defensa. Ahí vemos otro tema. No vamos a decir que sea una inmoralidad el hecho de que la norma de la prescripción, no, porque es una protección. Lo que es una inmoralidad es la forma en que han sido despedidos. Pero sexenio a sexenio, y máximo cuando cambian de partido político, se da el tema y no recuperan la gente de valor. Porque hay gente que tiene experiencia, la experiencia es un tema de valor. Es como dijeron los ancianos, no sirven, háganlos galleta, ¿no? Cuando trae la experiencia de la vida. Hay consejos de ancianos en muchas formas. Entonces, ¿por qué se desprecia la experiencia? Por decirte, ¿no? Que ahorita que hay tanto despido en el sector público, pero espérate, el que viene atrás del sector privado. Si no se mueve la economía, el sector privado va a empezar a despedir. Y dicen, pues es el momento de privatizar el seguro social, es el momento de tomar decisiones de otro nivel. Es delicado. No podemos caminar opinando que las cosas no van a suceder. Estamos moviendo diferentes puntos para que se den diferentes consecuencias. ¿De verdad lo han medido? ¿O son meras inspiraciones, no? Y se hace un círculo vicioso. No, pero puede ser un círculo desastroso. Sí. Vicioso, desastroso. Y las economías no se pueden mover sin cienticidad. Y sumado a toda esta situación de que efectivamente el gasto no está destinado a eficientar el movimiento económico del país, pues se hace un problema muy serio. Sí, en el presupuesto de egresos hay ciertas dudas de si en su aplicación resolvemos o agravamos. No podemos ahorita justipreciar las cosas porque no han sucedido, pero no quisiéramos que sucediera, ¿no? O sea, no quisiéramos llegar al tema, no lo dijimos, no se observó, no hubo réplica en el tema, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos como que muchas tareas pendientes, tanto en el ejercicio de la administración de ingreso, de su administración y de su Procuraduría de Justicia, como en el egreso, porque hay una programación programática, presupuestal, ajustable, ¿verdad? Elástica. ¿Y quién va a transparentar su debido ejercicio? Pues si tantos gobernadores que se han ido con libre ejercicio, que no están entambados, que no tienen ninguna persecución judicial, que le han robado tanto a nuestro país y están so happy, viviendo bien felices en el extranjero y gozando lo que le pertenecía a nuestro pueblo en origen. No ha habido consecuencias de ello, para ellos en el derecho. Entonces sí, tenemos que también revisar en el tema de la Ley Federal de Responsabilidad del Servidor Público qué está sucediendo, porque ni siquiera tuvimos a alguien responsable en el área a nivel nacional, porque no encontraban el perfil adecuado quien lo contuviese. Hay muchas cosas cuestionables en esta actuación. Y ahora, también de los últimos movimientos que tenemos a nivel tribunal, sabemos que
había un conflicto muy fuerte entre el poder, el ejecutivo y el poder judicial, todos estos pleitos en cuanto a los sueldos. Y bueno, pues lo que hemos estado escuchando de que los jueces dicen, bueno, yo quiero que mi sueldo porque si no me voy a dedicar me voy a corromper. Ay, no es imposible. O sea, no porque te paguen te vuelves incorrupto. O sea, tú o eres corrupto o no lo eres. O sea, no es el sueldo lo que define la verticalidad de una persona. Definitivamente. O sea, eso es una gran mentira. Que se han ajustado al 25% del sueldo, al menos los ministros, bueno, para hacer un eco a la petición ejecutiva. Claro, el artículo 100 constitucional le da libertad de administración al poder judicial, ¿verdad? Pero también es verdad que no se puede ganar de esta manera porque somos un pueblo pobre. 60% de nuestro pueblo es pobre. No se pueden otorgar esos hipersueldos porque, y estoy cierta que hay gente muy ética en la corte, de muchos jueces, magistrados y ministros, pero no puede justificarse esos hipersueldos. Un hipersueldo que te permite comprar un departamento al mes, cada mes un departamentito, cuando tenemos el tema de Infonavit, de gente que paga 20 años el mismo departamentito y que al final lo sigue debiendo y deben demasiado, ya lo debe 2 veces, 3 veces más. Por eso tiene que entrar Andrés Manuel con un programa de responsabilidad compartida. Pues, ¿dónde está? O sea, no podemos estar operando de esta manera diciéndole al pobre, porque naciste pobre, quédate jodido y no tienes derecho a tener casa y tienes que aceptar que tienes que seguir siendo pobre cuando tenemos gente que cada mes puede comprarse un departamento completo. Esto es una obscenidad. Tenemos que remediar en justicia, equilibrar, porque aquí, mira, Kirge, voy a leer algo un poquito fuerte, que hablando precisamente del despilfarro, con la igualdad tributaria no se pretende llenar mejor las arcas del Estado y de los municipios, y mucho menos obtener una mayor recaudación destinada al despilfarro. Porque la moral también opera en la distribución del ejercicio de gasto público, porque debe ser correspondiente al trabajo que se hace. Pero no, jamás se puede decir que por lo que me pagas soy honesto, soy deshonesto. Eso también es una deshonestidad intelectual. ¿Dónde está el soporte de la moralidad? A lo mejor no te cobro por mi servicio, pero no te voy a cobrar en exceso por mi servicio. Pero eso tiene que ver con los soportes de la moralidad. ¿Dónde se quedó la moralidad? Esa es otra pregunta. ¿Dónde dejamos de darles a nuestros hijos civismo? ¿Dónde el hijo cuestiona al padre? ¿Tengo derechos humanos? Te voy a hablar a la Corte Nacional Internacional de los Derechos de los Menores porque no me puedes corregir. Y porque yo te puedo hacer daño a ti, mi progenitor. Y donde el Estado dice, como en Venezuela, que los padres no eduquen, mejor educo yo como Estado. Espérame, si destruimos la familia en origen, pues no esperemos mejores resultados de moral. Increíble hasta qué grado podemos llegar con este tema, ¿no? Sí. Es amplísimo. Es amplísimo. Y estamos, porque este tema de la depravación de conducta viene en orígenes muy básicos, pero que tenemos que repensar. Y los millennials que están vacíos y que llenan sus cosas de materialidades y de tontería y media, drogas, donde los hijos se pueden abortar y tirar al excusado como si fueran nada. Entonces, vamos al tema. ¿Dónde está la valoración de la persona? Porque nos unimos en sociedad por la valoración de la persona. Pero si la valoración de la persona desaparece, tenemos este tinglado normativo tributario donde la persona no importa. Y donde dice Costa Rica, no hay derechos humanos en las personas jurídicas. Y Europa, dice la Comisión Fiscal Europea y los tribunales europeos, sí hay derechos humanos en las personas. Oye, qué revés de la Comisión de Derechos Humanos Centroamericano. No, pues me voy a ir mejor a la de Washington, ¿no? A la ONU. Entonces, nosotros mismos, los latinos, estamos teniendo posiciones extremas. Qué pena que no podemos tener unas mejoras regulatorias basadas
en una mejor convivencia social y sobre todo en la materia tributaria. Y les vuelvo a decir a los mexicanos, solamente nos tenemos a nosotros. Si nosotros opinamos que de allá afuera va a llegar Superman y nos va a arreglar el problema nacional, no es verdad. El límite del Suchiate en el norte y el límite de Bravo en el norte y los límites costeros nos dan el ámbito territorial donde podemos trabajar solo por nosotros. Ojalá que yo sé que era un tema un poquito filosófico, pero en realidad está vinculado con el mundo contemporáneo de decisiones, podamos tener una mejor respuesta social. Fíjate que en cuanto a esta reforma que sabemos que no fue integral, hay muchas situaciones. A mí me parece un parche esto de la compensación a la hora de que lo ponen en la Ley de Ingresos a la Federación, en lugar de haber hecho la reforma desde Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo proyectas tú? ¿Tú crees que esta compensación, esta limitación a la compensación, porque además la Ley de Ingresos a la Federación en sus transitorios nos dice que tiene vigencia anual, ¿no? Eso quiere decir que hay posibilidades, proyectas tú que ya no esté contemplado para el próximo año, que el SAT razone mejor su limitante? Yo creo que el SAT se ha de ver asustado cuando salió la publicación, porque además salió el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Por qué escojan el 28? También me parece una ofensa. Como una alegoría al pueblo ingenuo, al pueblo que tiene tanta santidad que se puede burlar de él cualquiera, ¿no? Ojalá que ya le cambien la fecha del día 28. Mira, yo creo que no va a subsistir en el ejercicio porque las cámaras tienen que reaccionar. La Confederación de Cámaras tiene poder, hágala valer. Es decir, asóciense. Miren, las asociaciones empresariales, luego los empresarios dicen, ay, no, nos ahorramos, ¿verdad? Pero hay una ley que dice que tiene que estar congregado. Entonces, si se asocian y con cifras se le presenta, en este caso, al propio Ejecutivo Federal, porque ahora los puntos de miscelánea es la normatividad más razonada. O sea, ¿para qué quieres hacer legislaciones anuales que no entiende la Cámara de Diputados? ¿Por qué no lo haces mejor con quien ejecuta la disposición, que entiende de mejor manera sobre qué estamos montados? Pero oye, no corras a la gente que sabe. O sea, hay gente que tiene 3 sexenios de expertise. ¿Para qué los despides? Mejor con ellos que conocen la materia. Vámoslo razonando. Ellos nos van a comprender y saben de qué estamos hablando. Los otros van a decir, ¿qué? Pues porque no sabes nada. Entonces necesitamos gente que comprenda la operación empresarial para que se tomen decisiones sabias en puntos de miscelánea inmediatos. Yo estoy esperando que ya salgan publicados. Espero que no corran a la gente que sabe, al menos déjenlos que hagan la punto de miscelánea ya después, para que no nos metan en un problema de estrés financiero gravísimo y se deriven problemas laborales, en problemas de captación en seguridad social, en problemas de impuesto retenido, que es lo único garantizado para el Estado. No pongan en peligro, por favor, la recaudación de los retenidos. Se necesita ser muy soberbio para ponerlo en peligro. No, es que por la compensación no los estamos obteniendo, por eso, pero perdóname, con tu manual de inteligencia, esa supercomputadora, tú puedes saber si provienen los saldos a favor de impuesto pagado en realidad o no. Lo puedes saber en nanosegundos. Si tienes un problema financiero de otra cosa, dínoslo. Si ya agotaste la deuda pública porque se le acabó el anterior equipo presidencial, pues dínoslo. Y a lo mejor podemos entender mejor las cosas, pero no tomes medidas tan extremas que te lleven también a situaciones extremas. Estamos en un punto delicado. Definitivamente, definitivamente. Y te decía que en cuanto a toda esta regulación, desafortunadamente, por ejemplo, sabes que estímulos en materia del IEPS, ya no se permite llevar a cabo el acreditamiento de IEPS contra retenidos ni contra el pago provisional hasta el anual. Entonces yo veo puro financiamiento por parte de la autoridad. Sí, o sea, la técnica legislativa fue financiate. Sí. Miren, en alguna etapa, hace muchos años, tuvimos una etapa semejante, con IEPS, curiosamente con IEPS. Y afectó a la industria de la perfumería, me acuerdo muy bien. Y fuimos a hablar con las autoridades y mira, Yola, tienes razón, la argumentación es razonable.
pero tenemos problemas de liquidez. Defiéndanse, se los vamos a regresar. Necesitamos un espacio para financiarnos con su dinero. Si la técnica legislativa hoy día va a ser de financiamiento con el dinero ajeno, ¿qué es esto? Es compensación, es financiarse con el dinero ajeno, porque el estrés de Estado es gravísimo. Pues yo sí fincaría responsables al pasado. Nada de que vete tranquilo y no voy a hacer nada contra ti, ¿no? Pero también hablarle con claridad al pueblo. Ya basta de tratarnos como menores de edad. Somos un pueblo que ha madurado, hay mucha gente ignorante, es verdad, pero también a través de la internet los jóvenes de hoy pueden tener al menos un razonamiento expreso. Y de ellos depende, porque es la mayoría de nosotros. Quienes votaron, los jóvenes. No, nosotros los de nuestra etapa, 50, 60, años 60, bueno, tú eres más para acá, ¿verdad? De los 80, creo. Todavía les tocó votar, pero nosotros ya no decidimos por este país, porque somos la votación minoritaria. Pero sí necesitamos definitivamente decidir si el Estado va a hacer un diseño de financiamiento, porque la compensación es un diseño de financiamiento, lo de IEPS es un diseño de financiamiento, y eso habla de estrés de Estado, del tesoro con estrés de Estado. Quieren recaudar lo que se incrementó a los 5 billones y 800, la diferencial de 350 a 400 mil millones, pero no transfiriendo el estrés al sector privado. Mejor impulsa la economía, pero no restringe la economía. Porque si se trata de dejar de comer, de dejar de actuar, de dejar de hacer industria y comercio, bueno, pues entonces ¿en dónde estamos parados? Claro, claro. Y pues ¿será todo esto consecuencia de los esquemas de subsidios que se pretenden implementar, el financiamiento que pretende obtener la autoridad fiscal, bueno, el propio Tesoro, porque pues, se tienen planeado mucho subsidio para todo este sexenio, Yolanda, y a mí me preocuparía que esté más preocupado de otorgar subsidios a que reactive la economía. Sí, porque el subsidio, el planteamiento para el norte del país, ¿no? Te bajo los precios en diésel, en gasolina, mira, al 8% en IVA, al 20% en renta, pero hay que ver si de veras va a haber inversión en zona solo por eso. Porque dicen, bueno, yo no tengo tantos años de estancia, 3 años en el norte para obtener el beneficio, pero a lo mejor alguien poderoso se viene y se fusiona conmigo, siendo la fusionante, pues la que está colocada allá, ¿verdad? Otros mecanismos para integración de beneficio, pero tal vez no sea por ahí, porque los negocios nuevos que se quieran instalar, que digan, no, pues hasta dentro de 3 años y no sé si el estímulo subsista. Entonces, ¿cuál es el margen, medida? Porque también ha de haber una mesura de a quiénes les importa y a quiénes les tenía el punto de conveniencia y qué grupos de poder tenían punto de conveniencia y qué grupos transnacionales tenían punto de conveniencia, porque a lo mejor no va hecho para el pueblo, ¿no? Tiene nombre y apellido. Claro, claro. No, el tema es importante porque además este tema del artículo 69B también sabemos cómo se ha peleado, cómo se ha discutido en tribunales y desafortunadamente no nos han resuelto a favor a los contribuyentes. No, si no pruebas materialidad, olvídalo. La Corte ya dijo que no hay retroactividad, que no es ilegal, que no es inconstitucional, o sea, nada es inconstitucional. Todo está basado en la prueba de la materialidad. Y tú le preguntas a la autoridad, oye, ¿dónde tienes arreglada la materialidad? No existe. Y le preguntas al particular, ¿dónde está arreglada la materialidad para ti? El particular sí debe de saberlo, que son los procedimientos de control interno. Pero en las facultades de contaduría hace mucho se perdió el énfasis en COSO o COCO, que son los 2 mecanismos internacionales, americano y canadiense, de control interno. Porque un manual de control interno te trae toda la prueba de la materialidad. ¿Cómo vas a controlar tus flujos de efectivo? ¿Cómo vas a controlar tus compras en inventarios? ¿Cuáles son los procesos internos para hacerlo? ¿Cuáles son los flujos de operación? ¿Y cómo lo vas a documentar? Ahí está la materialidad. Pero la autoridad se saca de la manga las pruebas de materialidad y dices, oye, ¿dónde está tu soporte normativo? No existe, no está reglamentado, no hay punto de miscelánea, no hay nada. A lo mejor dicen, bueno, no lo tengo que integrar porque la prueba de la materialidad
lo puede obtener el particular, si es que la autoridad es contador, a partir de los manuales de control interno, pero no hay referencia, de repente empiezan a pedir cosas y cosas y cosas, nada que ver. Bueno, tuvimos una industria que se dedicaba en el sureste de México a repartir bienes para las zonas de extrema pobreza, donde la autoridad pedía, ¿tienes centros de acopio allá? Por favor, préstame la licencia de conducir de los que manejaban los camiones que llevaban los productos en destino. Oye, digo, eso no existe. No existe dentro de los procesos de control interno de la empresa, porque no son necesarios. Pues si no lo pruebas, no hay prueba de materialidad. O sea, ya es una legislación de origen soportada en la nada jurídica. Y por lo pronto se pasaron a fregar al sector. Con cantidades, con créditos impresionantes. Yo no entiendo esto de los nuevos créditos, 800 millones, 1.200 millones, 600 millones. Oye, espérate, el sector no lo da. Pues en lo que adelgazan la estructura de prueba, nos vamos a quedar con algo. Pues tampoco eso es una respuesta correcta. Entonces vas a engrosar para que lo que quede de ahí te cobras. Oye, pues tampoco está bien. Son criterios de operación creados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por eso la gente está yendo a Procuraduría en las visitas domiciliarias. Procuraduría, acompáñame dentro de la visita, y la autoridad, lo hubiéramos hecho mejor si Prodeconen con nosotros. Oye, pero si no, lo siento, no me atiendes, no me consideras mis pruebas, no me consideras mis materialidades. Por eso lo invito. De mil amores no lo invito. Pero como no me das la oportunidad de prueba suficiente, lo tengo que invitar. Para que haya un visor, un mediador, alguien que al menos, si no opera al extremo como mi procuradora, al menos sí tenga algún acompañamiento, ¿no? Claro. Y los resultados no son tan magros como los que hemos estado recibiendo. No crean, es difícil entender las angustias de las empresas que sí operan y tener que estar al pendiente de cómo conducir la solución, ¿no? Porque somos resolutores. Ahora, tú recordarás, por ejemplo, Yolanda, que cuando nos impusieron estos esquemas de comprobación fiscal, nos habían prometido tantas cosas, nos habían dicho que ya con el comprobante fiscal, las claves que se están imponiendo en el propio comprobante, se iban a eliminar muchos trámites. Iba a haber devoluciones automáticas, y el ejercicio de facultades, pues a lo mejor se veía simplificado por parte de la autoridad fiscal. Cuando veo este cambio en las reformas, yo me pregunto si llegaremos algún día a ese punto. Fíjate que en materia de comprobantes fiscales digitales, creo que México ha alcanzado niveles importantes, porque es una forma de fiscalización automática. Porque pueden saber las diferencias mes a mes, segundo a segundo, de cómo viene y cómo llega un comprobante que acumula, un comprobante que disminuye, ¿no? Entonces, si esto está así, ¿por qué regresamos a esto? O sea, es absurdo. Hemos gastado tanto en paquetería, tanto en habilitación de personal, tanto en que cada 3 meses nos tienen que cambiar los archivos porque ya resultó que o Infonavit o IMSS o los gobiernos locales o el seguro o para efectos de retenidos, tenemos que estar ajustando las paqueterías. Ha sido muy caro llegar a donde estamos para que nos digan, ¿qué creen? Pues que resulta ser insuficiente y que por ende vamos a poner limitaciones y los costos en los que hemos incurrido y las promesas que no tienen soporte. Entonces siempre vivimos en el engaño, vamos a seguir viviendo en el engaño. ¿Qué de lo del pasado puede resultar conveniente rescatar para seguir trabajando y operando de verdad? Miren, yo lo vi ahora que vinieron los indocumentados, que se les dio albergue aquí en la Ciudad de México. Vi familias llevando tortas en la noche, en las madrugadas, llevando leches, llevando alimentos, medicamentos, ropa. Somos un pueblo bueno, no somos un pueblo lleno de malignidades. Malignidades se dan en otros niveles que no les importamos, pero el pueblo, la mayor parte de nuestro pueblo es un pueblo bueno. Vamos rescatando estos valores y ojalá que los que están al cargo en el poder ahora de veras no nos vayan a decepcionar. Porque el pueblo está cansado, estamos cansados. Y porque debemos empezar el cambio en nuestro metro cuadrado. Ojalá
todos nos pongamos la pila, no solamente algunos, ¿verdad? Pues Yolanda, una reflexión final, desafortunadamente, ya que estamos agarrando calorcito de la plática, pues se nos va el tiempo. Una reflexión que nos puedas regalar, Yolanda, acerca del tema. Bueno, yo diría, como pueblo, pongámonos listos. Es decir, no podemos permitir normas depravadas. Hay que aprender a cabildear en el Congreso. Hay que saber estructurar gente para cabildeo. En México no está profesionalizado. No podemos seguir teniendo normas perversas como compensación, como el 69B de empresas fantasmas o de Infonavit. O sea, no podemos seguir permitiendo eso. Tenemos que tener una representación que trabaje, no una simulación de representación. El Estado, no porque la OCDE esté encima de nosotros, no por ser miembros de G20, pensemos que actuemos como ricos. No lo somos. El G20 y la OCDE nos creyeron por incautos, pero no lo somos. Somos un pueblo todavía con gobiernos que nos han representado de irresponsables y que nos han fallado terriblemente. Entonces, asumamos la condición de lo que somos realmente, para que actuemos en consecuencia. Y a nuestro Poder Judicial retomen la justicia. Si quieren impartir justicia a partir de legalidad, lo único que se va a propiciar es una revuelta social. Si no encontramos eco en el Poder Judicial y nos resulta que nos contestan que su moral está sujeta a que les paguemos mucho dinero como pueblo, pues entonces creo que estamos equivocados. A lo mejor podemos aprender a vivir con menos, ¿no? Y a vivir en forma suficiente. Nuestro compromiso, aprendamos a pensar de otra manera. Regresemos a los bastiones de la moral y la ética. No podemos caminar sin moral y sin ética. No sobreviven las sociedades así. Ojalá que lo hagamos a tiempo. ¿Estamos en destiempo o no? Cada momento es a tiempo. Depende de nosotros. Es lo que les quiero decir. Pues, Yolanda, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que muchos de nuestros internautas todavía quisieran escucharte un ratito más, pero pues, como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo. A nuestros internautas, bueno, pues, a nombre de la contadora, y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Me voy a permitir leerte este pequeño reconocimiento. Dice, GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Yolanda Ramírez Solter por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, febrero 2019. Me permito entregarte esto a nombre de GBA, de nuestro director, de la contadora Ángeles Maldujano. Muchísimas gracias. Y bueno, pues te doy las gracias. Muchas gracias a mis participantes en internet. Bueno, pues ojalá que nos vuelvas a hacer el favor de regalarnos una plática como la del día de hoy. Muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros participantes, a nuestros internautas. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en el próximo programa de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Buenas tardes.